canciones de adoración que levantamos, como una vez una mujer de Dios dijo, son peligrosas. Te hemos dicho, examínanos, míranos, Señor. Y yo te ruego hoy que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito de mostrarnos nuestros corazones y el anhelo que tienes tú, Señor, cada día, de que esa obra que tú comenzaste, Señor, sea perfeccionada. Hay cosas, Señor, que son, Padre, por el poder de tú que nos transforma maravillosamente, pero otras tú quieres que seamos conscientes para ser transformados y cambiados y tu nombre bendecido. Llénanos, Señor, en esta mañana a través de la luz de tu evangelio, las buenas noticias, de la palabra de Dios, y que hoy, Señor, nos vayamos con esta palabra, Señor, abrazándola y tomándola, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Venimos con la serie de jueces, ya llevamos más de, como 2 meses creo, y hoy quiero hablarles un tema que he titulado, sin prudencia la victoria se vuelve tristeza. Sin prudencia la victoria se vuelve tristeza. Hermanos, y la prudencia es una virtud importante que un hijo de Dios debe tener, la cual no debe soltar jamás. En la Biblia uno lee que David se portaba prudentemente, es decir, David, donde salía, tenía prudencia a pesar de ser un hombre lleno del Espíritu Santo en ese momento, y reconocemos que el Espíritu Santo, históricamente en ese espacio de la vida de David, había entonces dejado al mismo Saúl. Proverbios 2, versículo 2 dice lo siguiente con respecto a la sabiduría. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, es decir, que lo que sale de tu boca fuera producto de la prudencia, dice que es como la actitud que debemos tener. Si buscáramos esa inteligencia y esa prudencia como a tesoros, es decir, como se busca la plata o en este tiempo, como usted busca el dinero para poder sustentarte, si nosotros buscáramos ser prudentes en ese término, dice la misma palabra, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Es decir, seríamos unas personas cada vez más espirituales y andaríamos claramente ligados, abrazados al camino de Dios. El mismo libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, lo que tú crees que está bien. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará entonces las sendas. Por lo cual, queridos hermanos, un cristiano que no sea prudente va a ser un cristiano que sí se va a llevar demasiados golpes de la vida, muchísimos, en gran cantidad. Por lo tanto, la misma palabra en el Nuevo Testamento, cuando el ángel se le aparece al sacerdote Zacarías, padre de Juan Bautista, él le expresa sobre el ministerio de Juan, el cual él iba a tener lo siguiente, dice así: e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Es decir, bendecir las familias, pero también bendecir a un pueblo con respecto a esa fe histórica, a esa fe constructiva que se ha tenido desde los tiempos antiguos.
Y sigue añadiendo lo siguiente: y de los padres, perdón, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, si no hay prudencia en nuestras vidas, fácilmente hay una rebeldía en nuestros corazones y no estamos preparados entonces para lo que Dios quiere a nosotros mostrarnos, entregarnos o darnos luz en nuestras propias vidas. El mismo Señor Jesucristo habló sobre el prudente diciendo que fue el hombre que edificó sobre la roca y no sobre la arena. Es decir, es aquel que toma buenas y sabias decisiones y comprende entonces lo que debe hacer y sabe cómo cuidar, crecer y proteger. Ahora, en el mismo texto, queridos hermanos, de Jueces, en el cual hemos venido estudiando, capítulo 11, versículo 1, la palabra nos habla de Jefté, un hombre que era varón esforzado y valiente, así dice la palabra, cuando usted la encuentre, capítulo 11, versículo 1. Y este hombre era muy especial, a pesar de que venía de un hogar disfuncional tremendamente en conflicto, donde su mamá era una ramera y sus hermanos, cuando muere papá, lo echan y terminó haciendo parte de un grupo delincuencial. Y de allá Dios lo toma y lo llama para usarlo como alguien para libertar al pueblo de Israel. Hablábamos de que muchas veces lo que usted no considera valioso para Dios, en la mano de Dios puede transformar una vida. Porque lo vil y menospreciado ha tomado el Señor, ¿cierto? ¿Para qué? Para sobrepasar lo que a veces la sabiduría del hombre cree o la fuerza del hombre considera que es necesario para las victorias. Este hombre entonces, siendo valiente y esforzado, Dios lo llama o permite ser llamado y pone su Santo Espíritu en él. Ahora sabemos que se venía una batalla porque los amalecitas habían tenido por 18 años en opresión al pueblo de Israel. Y Jefté, en ese llamamiento, entonces viene y habla con el rey de los amonitas. Y podemos ver en la vida de este hombre cómo la prudencia impacta sus decisiones y su futuro. Y de este aprender, hermanos, que nosotros debemos tomar como ser prudentes y qué no debemos tomar. O cómo debemos manejar la prudencia, es decir. Y en el primer, digamos, punto donde vemos en Jefté un hombre prudente y sabio, lo observamos porque ese hombre prefiere entonces la vía de la paz que de la guerra. Es decir, un hombre prudente siempre va a querer la paz más que la guerra. Va a ser un hombre que va a ser pacífico. Recuerde que bienaventurados los pacificadores, ¿cierto? Porque ellos serán, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Es decir, aquellos que pueden traer la paz en medio del caos. Y una de las formas como actuó Jefté fue, digamos, muy prudente y fue sabio. Porque la misma palabra llevaba que cuando se llegaba a una ciudad y podía darse una batalla, el mismo Deuteronomio 20, el Señor lo deja ahí explícito claramente, que si iba a haber una batalla, lo primero que debería hacer el pueblo de Dios es intimar la paz, es decir, llevar, bueno, aquí no hagamos batalla, no vamos a matarnos, hagamos la paz. Pero si ellos no quisieran tener la paz, entonces habría una guerra en medio. Es decir, cuando no se da la paz y ese cambio o ese camino de la paz no se construye, inevitablemente entonces se viene ¿qué? Una guerra. Ahora, un hijo de Dios que debe buscar la paz. No de recitar como el cristiano con el machete. Yo sí creo en el Señor, pero el machete no. Hermano, debemos buscar la paz.
Ahora, la paz hay que buscarla con argumentos reales, no tengamos paz porque hay que tener paz, no porque de pronto se puede entrar en ser uno condescendiente a una injusticia y eso no es buscar la paz porque alguno de los dos va a reventar por algún punto. Entonces Jefté llama al rey de los amonitas, versículo 17, y manda, el versículo 12, y le dice: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Él está diciendo: ¿qué tienes? ¿Por qué vienes a pelear contra nosotros? El rey de los amonitas, versículo 3, respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Él le está diciendo: la tierra donde ustedes están viviendo, ustedes la han usurpado. Acuérdese que es un rey amonita que es descendiente de Lot, igual que los moabitas. Ahora él le manda, versículo 15, unos mensajeros y ellos dicen lo siguiente: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los de Amón. ¿Por qué? Porque Dios se lo había prohibido a ellos por ser ellos descendientes de Lot, por lo cual ellos no podían tener allí. Si tú quieres, hay un sitio para los niños con televisión y todo para que puedas estar más cómoda. Y ahí hay juguetes para que entonces le ayudemos a la mami. Y él toma 3 argumentos. En estos 3 argumentos, entonces tenemos uno que es histórico, otro que es teológico y otro que es legal. Entonces, desde el punto de vista histórico, entonces, él le dice a ellos lo siguiente. Versículo 16. Por cuanto Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó y los hizo dar una vuelta muy larga. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom, la cual estos son descendientes del mismo Jacob. Luego en el 19, es decir, ellos evitaron esa tierra, Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciendo: te ruego que me dejes pasar por la tierra hasta mi lugar. Es decir, ellos le dijeron al rey de ¿qué? De los amorreos, que no son ni moabitas ni amonitas, es decir, suena como tan igual todos, pero era otra nación. Esta nación entonces se levantó a pelear contra Israel. En el versículo 20, la palabra dice que Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que se reuniendo Sehón con su gente, acampó en Jasa y peleó contra Israel. Pero Jehová de Israel, le entrega a Sehón y todo su pueblo en mano de Israel, y los que derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaba en aquel país. En pocas palabras, ¿qué es lo que él está diciendo? Esa tierra no es suya. Es decir, esa tierra le pertenecía ¿a quién? A los amorreos y no a los de Amón. ¿Y por qué ellos obtuvieron esa tierra? Porque los amorreos quisieron destruirlos. Entonces ellos les vencieron en batalla, por lo cual ellos entonces estaban conquistaron esa tierra. Pero no fue que ellos buscaron batalla, fue que los amorreos quisieron destruirlos. Por lo cual entonces él le dice: esta tierra no es tuya. ¿Por qué usted viene a pelear con nosotros? No solamente le da eso, sino que le da también un argumento de tipo teológico. Versículo 23 y 24 dice así: lo que Jehová Dios de Israel desposeyó, al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él?
Es más, le dice, Siquemos tu Dios, te lo da, ¿usted no lo cogería? Así que todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. En pocas palabras que dijo, esto fue algo que Dios nos ha dado, por lo cual yo no lo voy a soltar. Muchas veces, querido, el enemigo va a venir a su vida para que usted suelte aquellas cosas que Dios le ha dado y que Dios le ha bendecido, y usted tiene que pararse firme para no perderlos. Entonces le está diciendo, no solamente esa tierra no es suya, sino que Dios nos la dio en batalla, es decir, fue una bendición de Dios, porque nosotros éramos un pueblo errante en ese momento y pudimos obtener victoria. Además de eso, había una legalidad sobre ese suelo. En el versículo 25 la palabra dice que Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, recuerde que Balaam fue aquel que contrató a Balaam para que maldijera al pueblo, y siempre que se levantaba este profeta que se vendía, salía bendición de Dios. Dijo, ni aun él, que era realmente hijo de Moab, ni aun él, le dice, ni aun él tuvo cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos, cuando Israel ha estado habitando 300 años a Hesbón, sus aldeas, y comienza a decirle a él, entonces, ¿por qué no se recobró en ese tiempo? En pocas palabras, tenía 3 argumentos para que no sacara la espada. ¿Y cuál era? Realmente esa tierra no era suya. Segundo, esto Dios no lo ha dado. Y tercero, ya hay una propiedad de más de 300 años en los cuales aún los moabitas nunca ejercieron o nunca vinieron en guerra a retomarla. Por lo tanto, entonces lo que este hombre quería, que nada te quería ver con esa tierra, era sacar de ahí al pueblo de Israel. Entonces, él fue prudente porque sacó primero la pluma antes de que la espada. Es decir, quiso arreglemos con cordura esta situación. Por eso, hermanos, como hombres y mujeres prudentes debemos realizarlo. Les contaba la historia esta mañana de creo que es actor mexicano, el cual furioso se sale de un carro y va y golpea a otro señor. Y en ese golpe se va noqueado, el otro cae y se golpea la cabeza y murió. Y se encuentra detenido, y es en Estados Unidos, y allá no es como aquí, ¿no? Las leyes de allá sí son más férreas. Este hombre se dañó la vida porque no tuvo la prudencia para arreglar las cosas, sino es a golpes. Y aquí el colombiano, hermanos, muchas veces tendemos a eso, parecemos gallos de pelea, el que tenga las plumas más altas y todo. No estamos en tiempos donde usted tiene que ser prudente porque su vida le pertenece a muchos. Y ese hombre lo buscó. Buscó prudentemente no ir a una batalla, no ir a una guerra, pero va a haber hombres que no van a reconocer eso e inminentemente va a haber batalla. Y de eso, hermano, a veces no nos vamos a escapar. Pero ya Dios estaba preparando a este hombre. En el versículo 29 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Es decir, Dios le da a este hombre la presencia de él en medio y lo capacita para poder tener la victoria en medio de estos enemigos. Y en el versículo 30 dice que Jefté hizo un voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera, cuidado con eso, mire lo que dijo, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto.
Luego en el versículo 35, cuando viene victorioso, dice la palabra que salió su hija, su única hija, porque no tenía ni un varón ni otra hembra de sus que hayan sido hijos, hijo o hija. Entonces, cuando la vio, rompió sus vestidos y dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Es decir, este hombre hizo una promesa y esa promesa nunca la midió. Entonces, en segundo lugar, la prudencia, hermano, que realmente nos lleva a que nuestra victoria sea un gozo. Este hombre había vivenciado la gran victoria por la mano de Dios, pero esa victoria se le volvió ¿en qué? Abatimiento, tristeza, se le fue la fuerza, quedó doblegado su gozo y su ánimo. ¿Por qué? Porque hizo un voto a la ligera. Un prudente, entonces, querido hermano, en segundo lugar, es aquel que no hace votos a la ligera. Lo que primero se le viene a la mano. Es más, la presencia de Dios ya estaba en él y eso era el sello de la victoria. Ya era el sello de la victoria. Además, cuando usted lee el texto, la palabra misma en el versículo 32, en el versículo 33 dice lo siguiente: y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, es decir, la victoria fue tan grande que tomaron 20 ciudades hasta la Vega de las Villas y los derrotó ¿con qué? Muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y en el 32 dice: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová ¿qué? Los entregó. Es decir, ¿de quién era o fue la victoria? ¿Quién los entregó? Dios. E hicieron un gran estrago en medio de ese pueblo enemigo. Ahora uno se preguntaría, ¿qué llevó a este hombre a decir esas palabras? Porque las palabras ahí son muy complejas. Es decir, esto es uno de los versículos que no son fáciles de leer. Porque él dijo: cualquiera que saliere de mi casa, entonces será de Jehová, y yo lo ofreceré en holocausto. Hay, hermano, una gran división en los pensadores del cristianismo con respecto a esta palabra, que anoche yo no iba a predicarla. Entré en una crisis y comencé a trabajar otra predicación. Porque cuando yo leo eso y digo: y lo ofreceré en el holocausto, y salió la hija, y holocausto literalmente significa descuartizar y poner entonces en un altar y echarle candela. Señor, ¿qué es esto? Pero hay otros que dicen que no significaba ello, sino que significaba en ese sentido un ofrecimiento de una vida entera a Dios. Y unos decían: Jefté había vivido tanto en el paganismo que se había, digamos, contaminado del mundo, como hacían los pueblos extranjeros que ofrecían sacrificios humanos a dioses paganos, y que todavía su corazón no estaba tan reformado. Y hermano, eso se me vino entonces una gran batalla a mi corazón para entender entonces cuál es el texto y la lectura precisa, hasta que pude hallar un gran estudioso de la Biblia que entendía que la palabra "y" en ese punto también significa "o", es decir, será de Jehová o ofrecido en sacrificio. Entonces no estamos hablando de que él hizo una abominación a entregar su hija al fuego, sino que él, lo que dijo: el que salga de mi casa va a servir entonces al Señor de por vida. Ahora,
No es que esté mal, queridos hermanos, que usted y yo hagamos votos al Señor. No es que eso sea malo o contrario, sino que el gran peligro es hacer votos al Señor y no cumplir con esos votos. Es decir, que usted y yo hagamos cosas que al Señor le desagradan en gran manera. Vaya por favor, devuélvase un poquito a Deuteronomio capítulo 23. Se encuentra un poquito detrás de su texto donde usted se encuentra ubicado. Y va a buscar usted el capítulo 23, versículo 21. Y vamos a comprender lo de los votos, dice la palabra así. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en ¿qué? En pagarlo. ¿Qué dice la palabra? Si usted hace un voto, págalo. ¿Listo? Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Entonces, si yo hago un voto y no lo cumplo, ¿cómo lo va a ver el Señor? Como pecado. Ay, Señor, esta es la última copita que me tomo, ¿cierto? Dice el borracho. Y después, bueno, después de este viene la última y así. Es decir, cuando usted hace un voto delante de Dios, Dios lo toma en serio, por favor, escúcheme bien. Dios va a tomar su palabra en serio, como Él quiere que usted tome la palabra de Él en serio. ¿Me hago entender, hermanos? Orlando y Julián estuvieron acá. Yo les dije claramente lo que significaba de que ellos buscaban que Dios bendijera la vida de Luciana. Pero esto se da también bajo un pacto realmente. Yo no voy a ser estorbo para que mi hijo venga a Jesucristo. No voy a ser un impedimento para él. Y Dios se va a encargar de que el reino de los cielos sea para ese niño. Pero muchas veces nosotros decimos votos y no cumplimos. Por ejemplo, el voto del matrimonio. Dios lo tomó en serio. Casados y los que se van a casar. Cuando usted le dice, Señor, me arrepiento, no vuelvo a hacerlo, Señor. Y a los 15 días o a los 8 días o al otro día anda en lo mismo. Dios tomó en serio su palabra y usted mismo está sumando a lo que está haciendo mal el hecho de quebrantar el pacto con Dios. Entonces no podemos ser ligeros. Ahora mire lo que dice el versículo 22. Mas cuando te abstengas de prometer, ¿qué dice? No habrá pecado. Entonces no sea boquirrápido, hermano, o boquisuelto, como dice uno. Piense. La palabra claramente nos dice que seamos rápidos para oír y lentos para hablar, para expresarnos. Por eso debemos saber, Señor, lo que yo estoy haciendo, porque cuando usted lo dice, Dios lo toma en serio. Cuando usted dice, Señor, basta en ese momento de yo seguir esta vida, te prometo, Señor, que corto y sigues en la misma, hermanos, eso no agrada a Dios. Mire lo que dice el 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste, ¿qué? Con tu boca. Por eso, hermanos, no es que un voto sea obligación, no, es algo voluntario. Es decir, se hacen votos voluntarios. La misma Ana dijo, si tú me das un hijo, él será para ti. Y salió de allí uno de los sacerdotes más preciosos que ha tenido la historia bíblica, un hermoso Samuel.
Es decir, esos votos deben llevarnos a mejorar la espiritualidad, acercarme a Dios. Por eso nuestro Señor Jesús nos enseña, si usted va a responder, diga sí y diga no. Más allá procede del mal. Entonces tenemos que guardarnos y protegernos, queridos hermanos, con las cosas que usted y yo lanzamos a Dios y no cumplimos. Proverbios 20, versículo 25 dice lo siguiente. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar, porque quedó usted amarrado. ¿Entiende? Queridos hermanos, las cosas con el Señor son serias. Uno no puede jugar con Dios. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice lo siguiente. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. De una vez dice, Él cumple con lo que has prometido con Dios. Ay, Señor, si me sacas de esta, te voy a servir. Y ese impulso duró los 15 días. Me acuerdo después del terremoto como crecimos en las iglesias del Quindío. Donde nosotros estábamos, más o menos se crecía alrededor de entre unos 10 y 15 semanales, es decir, entre 50 mensuales, más o menos por unos buenos meses. Pero se dejó de mover más la tierra y las promesas quedaron atrás. Te serviré, te acepto como mi Señor y mi Salvador, Señor. Ay, ven a mi vida. Ay, y se le acaba, hermano, la gasolina a los pocos días. Pero Dios, esa palabra, la acepta. Por eso, los salmistas lo expresan muy bien. Una persona que está en la adoración con Dios entiende la importancia de la validez de la palabra. El Salmo 50, 14, Asaf dice lo siguiente: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Es decir, no podemos tener una vida de alabanza y al mismo tiempo ser personas que engañamos, mentimos o somos personas que no cumplimos con lo que con Dios hemos llegado a acuerdos. Más adelante en el capítulo 56 del mismo Salmo, sí, dice la palabra lo siguiente: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré entonces alabanza. Es decir, esos hombres de Dios sabían que lo que uno acuerda con Dios hay que cumplirlo. Pero a veces, hermanos, tenemos una vida va a llover, ¿para qué? Dios me escucha desde acá y la Biblia dice, no dejemos de congregarnos. Ahora no estoy diciendo, va a haber un caso, hermano, que usted está muy enfermo. Imagínese con daño de estómago. Pobrecito ahí. Y uno dice, alguien, lo está liberando el Señor. No,
que está con una infección gastrointestinal. Pero paguemos nuestros votos, seamos personas de palabras, hermano. Comencemos a darle a esta vida una transformación realmente de nuestro entendimiento. Porque Dios toma en serio lo que tú le dices. Pero dice, es mejor que no prometas. Ay, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, pero va a seguir viviendo como pagano, pues peor se le va a ir, peor se le va a volver. En el capítulo 66, versículo 13, la palabra también nos dice lo siguiente. Perdón, 66, 13. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. 66, 13. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir la palabra? Uno, no es obligación que usted haga un voto. Pero segundo, si usted hace un voto, cúmplalo. Ahora, ¿por qué se hace votos? De pronto los votos es lo que usted muchas veces ha escuchado como las promesas que vienen de catolicismo, ¿cierto? No, yo le prometo ir a hacer una visita, yo le prometo tal cosa, si me da esto, aquello. Ahora, no estoy diciendo que esté mal, hermano, que usted, bueno, no vamos a ir a una idolatría porque sabemos que eso no es de Dios. Lo que yo trato de decirles a ustedes es que algunas veces, si es verdad, uno dice, Señor, por favor, ven, que esto tú me guíes, que si hay bendición, Señor, permíteme, digamos, bendecir el reino. Pero no es para, Señor, si me sale este negocio, te doy tanto. Eso ya es otra cosa. Es como el que le dice, Señor, si no me coge la policía con este cargamento, te juro que me salgo el narcotráfico. Y de repeso de pronto no lo agarraron. Y ella le dice a la próxima, Señor, que esta sea la última. Y así se va. Pero después lo agarra la policía. Señor, ¿por qué me abandonasteis? No. Es que no es así que uno va a torcer la mano de Dios, hermanos. Por eso esa cuestión de los pactos. Señor, te pacto esto para que me des esto. Señor, te pacto esto por la salvación de mi hijo. ¿Quién, si él no se arrepiente, jamás será salvo? ¿Y por qué Jefté hizo eso? ¿Por qué él llega y le dice, Señor, si entregares a las amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, será tuyo, o será ofrecido en holocausto. Y él desconoció algo, que la victoria no vino por este voto. La victoria vino en el capítulo 15, versículo 16, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel, es decir, se arrepintieron, por lo cual los perdono y los limpio. Y muchas veces, hermanos, usted y yo queremos tener el favor de Dios por medio de las obras. Entonces no creemos en un Dios de gracia. Ahora eso no es que me diga, hermanos, entonces yo no voy a volver a dar al reino de los cielos. No, es que lo hacemos como un compromiso. Lo hacemos porque confiamos en la provisión de Dios. Lo hacemos porque queremos que el reino de los Dios se extienda. Pero aquí muestra que en algunos momentos, hombres que han sido llenos del corazón de Dios, flaquean en creer en Dios de todo corazón. Entonces le dice, Señor, si tú me perdonas, Señor, yo haré esto o lo otro. No, Dios te ha perdonado. Y si tú quieres ser generoso, lo haces porque crees en el perdón de Dios y que Dios te ha bendecido. Yo le hablaba a usted sobre un hombre muy especial que ama esta iglesia. Y Dios le puso en su corazón bendecir la iglesia.
Y uno le dice, hermano, gracias. Dice, no, es que eso no es mío, es del Señor. Yo administro. Que Dios bendiga la iglesia. El dueño de Colgate, hermanos, es un hombre que destina el 90% de sus utilidades a la obra en el mundo. Y usted va a ver hombres que se han decidido que Dios les bendiga, pero no para ellos acumular, sino para ser de bendición a muchas naciones. Estoy hablando de hombres que tocan naciones del mundo. Pero no es de esa manera, porque entonces muestra en gran, digamos, holgura de que hay en nosotros desconfianza en Dios. No, ¿será Dios que usted me bendice? ¿Será que usted sí me perdona? ¿Será que si usted está conmigo? No, no. Si usted conoce a Dios, usted sabe que si Él lo dijo, lo cumplió. Como Él quiere que lo que usted diga, cumpla. Entonces un prudente no va a lanzar ahí, hermano, palabras a la loca. Mire lo que dijo él. Cualquiera. Cualquiera. ¿Y cuánto costó ese cualquiera? Mira el versículo 34. Cuando él venía victorioso, su hija salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, imagínate, para que no hubiera confusión. Porque si de pronto venía con una prima, no, fue la prima la primera que salió, ¿no? Solita. Feliz, gozosa. Que Dios hubiera traído a su padre y que Dios hubiera dado victoria a la nación. Padres, qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos, ¿no? Y lo que usted y yo hablemos delante de Dios, ¿cómo pueden afectar una familia? ¿Usted se puede imaginar esta escena, hermanos? Y peor, mire lo que dice la palabra. Y era ella sola, su hija única. ¿Cuántas tenía? Una. No tenía fuera de ella ¿qué? Hijo ni hija. Entonces, ¿dónde quedó su descendencia? Concluyó. Y llega y le dice a la hija, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Yo creo que el que se abatió fue él, no fue ella. Esta niña no tenía ni idea que papá había pactado una situación como esta. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, le dice, porque le ha dado la palabra a Jehová y no retractarme. Ahorita mire la belleza de esta mujer, cómo ama a su padre, diciéndole, Padre mío, si le has dado la palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre, concédeme esto, dame 2 meses, que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Por eso considero que no fue un sacrificio ni un holocausto, sino fue una entrega, porque acá no dice voy a llorar mi muerte o mi sacrificio, sino que voy a morir sin ser esposa, sin tener hijos, sin saber qué es un hogar. Déjame ir a llorar eso. Es decir, que hubo dolor, claro que hubo gran dolor. Versículo 38 dice, ve por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo con ella conforme el voto que había hecho, y nunca ella conoció. Y eso ya nos aclara entonces que ella entonces fue entregada. Ahora, hermanos, Jefet no conocía en ese momento un Dios de la gracia como usted y yo podemos abrazar. Un Dios donde podemos tener perdón en Jesucristo, hermano. Si nosotros no tuviésemos a Jesucristo en nuestras vidas, ¿se imagina el cúmulo de condena que tendríamos? Porque para prometer y no hacer, si somos muy buenos, y eso que colombianos creo que
somos aventajados. Hermanos, en esa época existía la capacidad de redimir una persona. La ley misma lo permitía. Se pregunta uno por qué no se retractó delante de la presencia de Dios, se arrepintió, pidió perdón. Señor, muéstrame lo que debo hacer. Ahora no estoy diciendo usted comience a jugar con eso. Lo que estoy hablándole aquí es que, queridos hermanos, si usted ha fallado, usted tenía en Jesucristo aquel que puede rescatar su vida del incumplimiento. Pero no podemos volvernos eso nuestra chequera, sino que debemos volvernos sabios, no enlazarnos en nuestras propias pensamientos o opiniones. Por último, queridos hermanos, tercer punto, un prudente hermano que quiere gozar de la victoria, que no se le vuelva la victoria algo que sea tristeza, es aquel que sabe derrotar el orgullo con humildad. ¿Y qué es eso? En el versículo 12, cuando ya ellos han vencido, dice que los de Efraín pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¿Cómo ve esa bellecita de hermanos en el Señor? ¿Sabe que lo vamos a quemar a usted y a su casa? ¿Ah? Los de Efraín hicieron lo mismo que que cuando fue la victoria de Gedeón. ¿Y usted por qué no nos invitaron y se iban a poner a pelear? Y Jefté le dijo: yo y mi pueblo teníamos gran contienda con los hijos de Amón y os llamé y no me defendiste de su mano. Es decir, ustedes fueron llamados. Ahora, realmente, como decía un comentarista, hay dos tipos de personajes aquí: los que hacen y logran cosas y los que nunca hacen nada pero son buenos para criticar. Y sobre todo se levantan cuando ve que el que hizo cosas fue bendecido. Entonces, ¿qué querían ellos? ¿Por qué no participamos nosotros de esta gran victoria? Querían sacar pecho. Es decir, allí que estaba peleando en medio de eso, el orgullo. Ahora, Gedeón fue un hombre muy sabio porque le dijo: bueno, pero ¿qué es mi victoria? Yo no he matado ningún rey y ustedes mataron tantos. Y eso los aplacó. Es decir, Gedeón en ese sentido fue mucho más diplomático, porque primero hay que sacar ¿qué? La pluma antes de la espada. Pero Jefté no hizo eso, hermanos. Y hay a veces orgullo en nuestro corazón cuando pensamos que como Dios ha hecho cosas especiales en su vida, es decir, que a través de su vida Dios ha bendecido y han sucedido cosas maravillosas. Por ejemplo, un enfermo se ha sanado, o una persona, por ejemplo, muchos se han convertido al Señor, es decir, Dios lo ha utilizado a usted. Entonces ya creemos que somos producto terminado y nuestras decisiones son decisiones correctas. Pero aquí Jefté vuelve a equivocarse. Comenzó entonces a entrar en batalla. El versículo 4 dice que Jefté reunió a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín. Es decir, que decían los otros: mira, ustedes no sirven para nada, y comenzaron a ponerle apodos, y lo que a veces sucede entre una nación y otra nación. Entonces, ¿qué se levantó los de Galaad? Bueno, listo, ahora vamos a ver cómo es la cosa. Y tomaron, dice, los vados de Efraín y todo, pero quiero que ante esa lectura vaya usted al versículo 6, los dos últimos renglones. Y mire esto tan triste. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000 en
los 6 años que reinó Jefté. Usted se puede imaginar una casa dividida, porque una casa pelea, hermano, porque una casa están agarrados como gatos y perros, aunque a veces entre esos dos existe una buena coinonía. Mi Tommy aceita a los gatos. Porque hay orgullo en medio de ello y solamente con la humildad podemos nosotros bajarlo. Ahora, se suponía que Dios está llamando a Jefté, ¿para qué? Para traer paz en medio del pueblo. Ahora, ¿qué sucedió? Vencieron entonces a los enemigos, pero se vino una guerra civil. Adiós. Líbranos de las deudas, líbranos de tal cosa, y Dios les bendice, pero en las casas siguen teniendo peleas, maltratándose, tantas cosas al interior. ¿Y por qué? Porque a veces para los de afuera sí somos más amables, ¿cierto? Entonces sí, con los de afuera, el rey de los amonitas le dijo, no, venga, no peleemos, pero a veces con los de la casa, córtenle el cuello. Somos más severos, somos más difíciles, somos más duros. A veces, hermanos, ¿cuánto no nos demoramos en perdonar a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces no somos más severos al interior? Y a veces eso lo vivimos, aún en los mismos matrimonios. A veces yo soy más severo con Natalie que con alguien afuera, y ella usualmente es más severa conmigo que con los de afuera. A veces lo hacemos. A veces no lo hacemos nosotros con la misma iglesia. A veces usted no lo hace con un mismo hermano, pero si fuera alguien de afuera usted sería un poquito más condescendiente. Ahorita no estoy diciendo tapando el pecado, no, en el trato mismo. A veces es fácil perdonar al que está afuera, pero a mi hermano que tengo adentro no perdono. ¿Y qué dice el Señor? 70 veces 7. Tienes que perdonar, tenemos que perdonar. Muchas veces perdonamos a alguien de afuera, pero el que está a nuestro alrededor lo queremos excluir, sacar, que no esté a mi alrededor. ¿Por qué? Porque no hemos tenido entonces esa capacidad de ser humildes para derrotar el orgullo que hay en medio de nuestros corazones. Y traemos las divisiones a nuestras vidas, hermanos. Por ello, somos muy rápidos a veces a juzgar. Somos muy rápidos a dictar juicios sin tener argumentos. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, y que no haya entre vos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Las divisiones, a no ser que sea por cuestiones de pecado, bueno, todos estamos alrededor, pero cuando digo pecado, cuando son contrarios a la doctrina de Dios, hermanos, no debemos tenerla. Es decir, yo puedo tener algunos desacuerdos. Mi esposa y yo no somos una pareja perfecta. Podemos tener desacuerdos, pero nunca un desacuerdo de esos va a superar mi relación, ni mi voto, ni mi amor sobre mi esposa. ¿Qué hay que hacerlo? Arreglemos. Lo mismo con el hermano que tenemos alrededor. Yo le pregunto, ¿cuántas veces Dios no le ha dado bendición en su vida y usted no ha vivido en gozo, sino que se le ha vuelto una tristeza? Puede ser que somos rápidos para sacar la espada en vez de la pluma. Es decir, de tratar de ser pacificadores en medio de un tiempo tan tumultuoso. Otro, porque nosotros decimos, Señor, si voy a cambiar, Padre, te prometo.
y seguimos en lo mismo, o porque no tenemos la capacidad, hermanos, de derrotar el orgullo a través de un corazón humilde. Los de Efraín querían gloria, reconocimiento y parte del botín. Gedeón no le dio valor tanto a eso. Aunque Jefté tenía la razón, aunque ellos no le acompañaron, eso no era motivo para matar 42,000 hermanos. Ojo la palabra, hermanos. Y muchas veces lo hacemos porque no hay prudencia en nuestras vidas. Y la prudencia nos exige humildad. Paz antes de la guerra, sin condescendencias al pecado, ¿no? No le voy a decir nada, mi amor. Siga llegando borracho porque usted pone bravo y hay que tener paz. No. Las cosas son como son. Pero sí, hermanos, Dios le cree. Aunque Él sabe que somos pecadores. Pero cuando usted le dice, Señor, yo me arrepiento. Señor, esto lo corto. Él lo va a tomar en serio. Hay que ser prudentes para vivir sabiamente. Vamos a orar entonces. Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra, porque nos hace, Señor, descubrir cada día más tu carácter, tu bondad y tu amor. Nos muestra, Señor, también cómo debemos vivir delante de ti, que muchas veces lo hacemos, Señor, a la ligera. A veces, Padre, no creemos, a veces, Señor, hablamos cosas que no cumplimos. Haznos prudente delante de ti, porque tú eres un Dios sabio y nada se oculta ante tu presencia. Guárdanos, Señor, de ser personas que nos movemos por el orgullo, criticamos y traemos divisiones en nuestros propios hogares. Un hogar donde el orgullo habite se va a dividir. Pero ayúdanos a solucionar los problemas, Señor, en la bendición y en la palabra tuya, para que no haya divisiones, sino que todos pensemos lo mismo. Dile, Señor, ayúdame, porque parte de mi prudencia, parte de construir en una roca, que eres tú, mi Señor, es actuar conforme la palabra me enseña. Te ruego, Señor, por favor, que cuando he iniciado, Señor, conflictos en los cuales no debí hacer, no debí participar, dile, Señor, hoy te pido perdón, porque los hijos de Dios somos llamados a ser pacificadores. No alcahuetas del pecado, ni no tampoco confrontar, no hay que hacerlo, pero siempre buscando inicialmente, Señor, la paz. Por favor, Señor, guárdanos y cuídanos de ello. También, Señor, te pido que me perdones cuando he sido tan ligero para hablar y he hecho promesas que no puedo cumplir. Ahora, si tú lo has hecho y las puedes cumplir, hermano, bendición, hágale para adelante. Pero si tú le has fallado al Señor, dile, Señor, reconozco que he sido necio y ligero y te pido perdón por mi pecado. Y dile, Señor, dame la fuerza para cumplir, Señor, lo que tengo que cumplir.
Dame la fuerza para dar esos pasos constantes y hacia adelante para crecer, Señor, como un hijo de Dios delante de tu presencia. Dile, Señor, me arrepiento sobre mi arrepentimiento que no ha sido genuino. Cuando te he dicho, Señor, perdona mis pecados, y después trato de hacer un voto para recibir el perdón. O cuando te pido perdón y no creo que me has perdonado. O cuando te pido perdón, ando bien 1, 2, 3, 4, 5 días y vuelvo a lo mismo. Y sé, Señor, que tras de eso se contará como pecado. Ayúdame, Señor, a ser un hombre y una mujer de una sola pieza. Dame la sabiduría para expresar lo que debo hablar y dame, Señor, la capacidad para recibir de ti lo que es, Señor. Que como nuestro Señor nos enseñó, sí y no. Y más de eso procede del mal. Ayúdanos, Señor, a vivir como debemos vivir, a andar como debemos andar. Y cuando, Señor, tú bendigas nuestras vidas de tantas maneras y en aspectos que a veces se sale de lo cotidiano, Señor, que nuestro corazón sea también un corazón generoso para agradecer y bendecir y poder apoyar, Señor, a otros que necesitan de lo que tú me has bendecido. Colocamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mi mejor adoración es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo, mi corazón. Vamos a decir de nuevo, mi mejor adoración. Mi mejor adoración es entregarte todo, mi corazón, y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo, mi corazón. Digámosle, no quiero